Buenos días, querida iglesia. Que la paz de Dios continúe en cada uno de nuestros corazones. En esta mañana, como alguna vez pude dirigirme a ustedes, yo creo que al pasar por acá el temor no desaparece. A veces mis estudiantes me preguntan, profesor, ¿qué hacemos cuando nos toca a nosotros? Yo les digo lo mismo que yo. Empezamos con tanto nerviosismo y nos abandonamos en las manos de Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Así que, querido hermano, quiero pedirle que por favor en esta mañana me acompañe por un momento a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. En el libro de Efesios estaremos ubicados. Capítulo 6, por favor. Hoy en esta mañana que estamos celebrando, todos miremos allá, por favor, el Día de la Biblia. Hace un año también los estudiantes del Instituto Bíblico estuvieron acá exponiendo algo sobre Martín Lutero y de cómo todo esto impactó a nuestras vidas hoy. Fue un remesón, como cuando nosotros agarramos la rama de un árbol, la estremecemos y dejamos caer los frutos. Y cada uno de esos frutos aquí también sentados, pero también esperamos los frutos de cada uno de nosotros. Amén. Pero aquellos que venimos dando frutos y aquellos que hasta ahora no han dado, lo único que tenemos que decir, Señor, poda estas ramas, sigue abonando este árbol y permíteme seguir dando fruto para tu reino. Así que, querido hermano, en Efesios capítulo 6, ¿todo lo encontraron? Gloria a Dios. Versículo 10. Vamos a leer allí por un momento, por favor. Dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso nos dice la Escritura a través de Efesios, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué sucede? Además de estar celebrando el Día de la Biblia hoy, el mundo se prepara para una celebración. Y es la fiesta de Halloween, más conocida como el Día de las Brujas. Querido hermano, y nosotros no debemos ignorar lo que está sucediendo. Como así nunca lo hemos ignorado, queremos rescatar y tocar y recordar algunas cositas. Así que quiero pedirle que por favor, aquellos que toman apunte, el mensaje de hoy se titula El mundo espiritual no es un juego. Halloween. Repito, el mundo espiritual no es un juego. Halloween. La Biblia nos decía o nos dice en Efesios 6, tomemos o fortalezcámonos en el Señor. Cuando nosotros empezamos a revisar en el original hebreo, nosotros encontramos la palabra de fortalecerse en el Señor. Ese significado. Y ese significado de fortalecernos en el Señor no es más que unirnos al Señor, tomar de su fuerza, porque con la nuestra no somos capaces. Con la nuestra vamos a fracasar. Con la nuestra seremos derrotados una y otra vez. Por eso se nos dice, fortalézcanse en el Señor. Y solo en el poder de su fuerza nosotros podremos salir victoriosos. Amén. Entonces, continuando, dice,
revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes, como dicen algunas Biblias, de este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Querido hermano, dentro de unos días habrá un mover satánico y diabólico. ¿Y sabe cuál es el núcleo o el punto de partida para todo este mover espiritual? Nuestros niños. Nuestros niños, que en el mañana serán la juventud y que si continuamos serán los adultos. Pero en esta mañana la pregunta es, ¿cómo estamos influenciando a nuestros niños? ¿O cómo el mundo nos está influenciando a nosotros? ¿Cómo aún nosotros siendo cristianos nos dejamos y empezamos a ser partícipe de estas festividades? ¿Qué riesgo toman nuestros niños? ¿Qué riesgo estamos afrontando para este día y cómo nosotros podemos afrontar todo esto? Para comprenderlo mejor, acompáñenme y estaremos dando un pequeño relato a nivel de historia de lo que pasó en Europa en aquel momento. Asimismo, como nosotros tenemos claridad que sin la palabra de Dios no tenemos la verdad, también vamos a conocer cómo nosotros podemos enfrentar, tomar la fuerza de nuestro Padre y nosotros salir victoriosos en todo esto. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante, del 1 al 6, dice lo siguiente. Mateo capítulo 18, Mateo 18, del 1 al 6, dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Para ilustrarlo un poco, antes de esto, si miramos el contexto, Jesús había subido al monte de la transfiguración y los discípulos habían vivido un hecho que jamás habían experimentado. Bajando de este monte, llegaron a cobrar el impuesto del templo. Y mientras llegaron a cobrar el impuesto del templo, se encontraron con Pedro. Para mirar la situación de los niños y cómo llegamos a esto, miremos por un momento lo que sucede. En el 17:24 dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, es decir, salario de 2 días. Era el impuesto que el pueblo le pagaba a los sacerdotes. Amén. Dice: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Le preguntaron a Pedro. Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuesto los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos. Capítulo 17, verso 27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo y tome el primer pez que salga. Y cuando le abra la boca, hallará un ciclo, salario de 4 días. Es decir, los 2 tuyos y los 2 míos. Y así pagamos el impuesto. Aunque nosotros no deberíamos de pagar impuestos, le dice Jesús, porque somos hijos y no extranjeros. Amén.
Ante esa situación, a Jesús los discípulos le hacen una pregunta. La pregunta es la siguiente. En aquel momento los discípulos se le acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Con esto lo compara. No que usted y yo somos unos niños. La palabra, y lo decía mi hermano, utiliza toda esta riqueza lingüística. Y utiliza este enlace, el cómo, a cualquiera que se hace como a un niño. Y la palabra es más, dice, y se convirtieran a Jesús, haciéndose como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Pero la pregunta que nos atañe en esta mañana, ¿qué va a pasar con muchos de nuestros niños, vecinos, hermanos, sobrinos, primos, aún de la otra calle que no son tan allegados a mí, o del otro barrio donde yo voy a visitar? Jesús no hace un llamado y no hace una advertencia. ¿Qué pasa si nosotros de forma irresponsable tratamos y trabajamos con nuestros niños? ¿Qué sucede? Dice la palabra que cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños. La palabra tropezar en su original, miremos lo que significa: arruinar una vida por una mala conducta o un mal ejemplo de nosotros los adultos. Les repito, tropezar no es más que arruinar una vida por una mala conducta o por su mal o por mi mal ejemplo. ¿Qué ven los niños en mí? Si es cierto que se avecina el día de las brujas, llamémoslo por su nombre, no es el día de los niños, como algunos quisieron disfrazarlo. Y sí, yo puedo disfrazar algo para hacerlo pasar por algo que no es, pero la realidad es otra. ¿Qué pasa con este día de la bruja y en dónde parte su origen? Que es 8 siglos posterior al nacimiento de nuestro Salvador. Por allá en el año 835 después de Cristo. Estamos hablando de ¿cuántos siglos después? 8 siglos. Aunque en realidad yo diría que 9. ¿Y por qué 9 y no 8? A algunos les pregunto cuántos años tiene. Algunos me dicen, tengo 15. Le pregunto, ¿cuándo lo cumpliste? Me dice, sí, lo cumplí por allá por mayo. Si lo cumpliste en mayo hasta la fecha, ya no tienes 15. ¿Cierto que no? Tendría 15 y unos meses. Pero esos meses, ¿a quién le corresponden? ¿Al 15 o al 19? Al 19, o sea que ya yo tengo 19 menos unos meses. Pero nosotros celebramos nuestra fecha de cumpleaños cuando terminamos y no en el proceso. Por eso estos 35 años de 835 hacen parte ya no del siglo XVIII, sino del siglo ¿qué? XIX. ¿Amén? O mediado de esa Edad Media. ¿Qué sucede? Para aquel entonces estaba el Papa Gregorio IV. ¿Se han escuchado hablar de las misas gregorianas? ¿En qué consisten las misas gregorianas?
¿Alguien me puede ayudar? ¿Ah? Misas cantadas. ¿Y a quiénes se las hacían? ¿A los vivos o a los muertos? A los muertos. ¿Qué tanto nosotros podemos hacer por los muertos? Nada. Una vez enterramos al muertito, no podemos hacer otra cosa. Y ya esa persona, ¿está allí o no está allí? No está allí. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué somos nosotros? Alma y espíritu. Pero que vivimos ¿dónde? Dentro de un cuerpo. Eso somos nosotros. Y día a día nos esforzamos con un solo propósito. Y es de alcanzar la salvación eterna. De vivir por la eternidad delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, para el año 835, el Papa Gregorio IV designó que el 1 de noviembre sería consagrado y llamado el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, también conocido por sus siglas en inglés como la Víspera de Todos los Santos. Sin embargo, el día anterior, que era el 31 de octubre, y víspera tomando por la tarde anterior, que posteriormente es donde nace el Halloween y se celebra el Día de las Almas o de los Muertos que viven en pena. Y por esta razón, muchas personas se preparan con flores y detalles para llevar al cementerio en los próximos días. Porque allí mismo tenemos 31 de octubre, ¿qué otro día? El primero que sería ¿qué? Día de Todos los Santos. Nuestros chicos se preparan para salir también a pedir de casa en casa algo llamado ¿cómo? El famoso Ángeles Somos. Algunos me decían, aún desde donde trabajo, ¿y tú por qué no te preparas con tu grupo para salir a pedir Ángeles Somos? Yo le he dicho primero, yo no soy ángel. Y dos, los únicos ángeles que van a salir a representar no son los ángeles que están en los cielos. Porque es que hablar de ángel tenemos que dividir en dos partes. Los que están alabando y adorando al Padre Celestial como aquellos que fueron destituidos y que ya son conocidos aún por otro nombre, demonios. Y que se nos mueven en todo este ámbito espiritual. Y seguido a este día se celebra el día de ¿qué? De los muertos. Pero no se preocupen que ahorita vamos a hablar que dice Apocalipsis aún de la muerte. En la historia de la iglesia, el Halloween tuvo lugar como un día especial, celebrado por los antiguos sacerdotes druidas. Pero ¿quiénes eran este grupo de personas? Este era un grupo de personas que habitaban el continente asiático. Y del continente asiático migraron a Europa y se establecieron especialmente en el norte de Francia, en Inglaterra y en las Islas Británicas, lo que hoy día conocemos como Gran Bretaña, que hoy día están librando todo en cuanto a Brexit y separación de esta Europa. Allí se ubican estos sacerdotes y reciben el nombre de los celtas. Hablar de los celtas es hablar de los druidas, de toda parte, de su parte sacerdotal. Ellos se caracterizaban por una cosita, y era porque rendían cultos a los árboles, practicaban la hechicería, practicaban el ocultismo, y no solamente practicaban estas, sino también todo aquello que ofendía a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, los celtas
no quedaron con esta práctica allí, sino que a través de los irlandeses, cuando viajan a Estados Unidos, terminan llevando sus costumbres y sus culturas. Y nosotros como colombianos y todo el continente americano tenemos un problemita, que todo lo que llega al país del norte, de alguna u otra manera, Suramérica lo adopta. ¿Amén, hermanos? Suramérica piensa que si llegó al país del norte, es bueno y yo debo tomarlo como tal. Resulta de que no es así. Entonces les decía que la principal práctica de ello era la brujería, el ocultismo, comunicación con los espíritus, la magia, la astrología, no la astronomía. Una cosa es la astrología, que consiste cuando ustedes le están vendiendo el almanaque Bristol. Usted está leyendo el horóscopo. ¿Se acuerdan de un personaje que hizo mucho dinero a punta de llamada también aquí en Colombia y en otros países? Walter Mercado, y recibiendo y leyéndole el horóscopo a muchas personas. Candelaria, y nosotros como cristianos podemos participar de esa práctica. La palabra nos enseña que son abominables a nuestro Padre Celestial. Y en adoración a la naturaleza, que era el culto que le rendían a los árboles, especialmente al roble. Los celtas también adoraban al Señor de la muerte. El día 31 de octubre, esta fiesta también se llamó el invierno de Samaín, donde sacrificaban a niños y niñas. Hace unos años, en Cartagena se presentaron dos acontecimientos. Una, la pérdida de muchos niños. Aquí cerca en nuestro barrio, El Toril. Pero también se llevó un congreso internacional, aquí en el centro de convención. Fue publicado a nivel de nuestros diarios. Cuando agarro el Universal, era un evento ocultismo, satanismo, invitando allí todas las iglesias satánicas a hacerse partícipe de este escenario. Ellos se preparan. Nosotros estamos preparados día tras día. Porque no es solamente el domingo. Es el lunes. Es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Abro un paréntesis. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con mis pastores y todo el consejo de ancianos. Pero cuando miraba a algunos hermanos, yo bajaba mi mirada y estaba un poco apenado. Por no decirlo, bastante apenado. ¿Y sabe cuál era la razón? Que mis hermanos se desbordaron trabajando enormemente por cada una de las actividades de la congregación. Y yo, por estar ocupado en otras cosas, no pude acompañarlo. Queridos hermanos, ¿pueden mirar hacia atrás por un momento, por favor? No le voy a preguntar por qué no ve, perdón, por qué ve, sino por qué no ve. ¿Sabe qué es lo que yo no veo? Muchas personas que pueden ocupar muchos lugares. Y que no nos deja estar contentos. Nuestro afán y nuestro impulso consiste en arrebatar. Amén. En arrancar esas almas. Jesús se dio por cada una de ellas. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Por eso a mí me daba pena, vergüenza. Si es cierto que tenía unas cosas que hacer,
pero también es cierto que debo levantar la frente y no ser indiferente. Hay cosas que pueden decir, podemos hacerlas después. Amén. Entonces síganme acompañando acá, por favor. Decía que se sacrificaban durante este 31, tanto a niñas como a niños. Y ellos decían, los celtas, que ellos eran descendientes del dios de la muerte. Iniciaban el año nuevo el 1 de noviembre, porque allí se daba el inicio al invierno. Los druidas comenzaron a enseñar en Europa que el día anterior al año nuevo, es decir, ese 31 de octubre, el Señor de la muerte reunía a las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlo en los cuerpos de los animales. Y solo entonces el Señor de la muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el siguiente año. Estos personajes, al igual que la religión hinduista, creían en la reencarnación, que una vez usted moría, podía reencarnar en un animal. Entonces, ¿qué hacía? Disfrazarse para reencarnar en este animal que yo bien deseo. Y que Dios de la muerte, por bien decirlo, tuviera esto en cuenta, de una u otra manera. Ahora bien, no solamente consistía en colocarse un disfraz. Nosotros decíamos hace poco que es una práctica de hechicería. Y como práctica de hechicería, esta reencarnación de seres humanos, Candelario, y si moría una persona mala, entonces ¿qué pasaba? Los malos reencarnaban en los muertos una y otra vez. Y los buenos reencarnaban en seres humanos. Los druidas también creían que podían aliviarse este castigo de los muertos de una manera, y era a través de estas oraciones para librar las almas del purgatorio. El Señor de la muerte entonces ya tenía o por bien decirlo, una segunda forma de aliviar a estos muertos. En la actualidad, Cartagena y toda Colombia, creemos que con algunas prácticas podemos sacar nuestros muertitos del purgatorio. Y entre más misas practiquemos, mejor podemos sacarlo de allí. Candelario, ¿en tu familia también lo practica? Toda mi familia no es cristiana y aún también lo practica. Yo les comparto la palabra, me siento con ellos y nos reunimos a compartir lo que dice la palabra. Pero más de uno me dice, Candelario, ¿pero qué va a decir la gente si yo no coloco una misa? Entonces empezamos a vivir por el qué dirán los demás. Pero ¿sabe algo? También vamos a hacernos la misma pregunta por el qué dirán los demás si yo no disfrazo a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, para que participe de esta festividad. La Biblia en Mateo capítulo 5 nos dice que nosotros somos luz. Y si usted es la luz de su hogar, la luz de su familia, y participa de todas estas obras de las tinieblas, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ellos van a ser iluminados? Nosotros no podemos obligar a las personas. Nosotros todo lo que podemos hacer, ¿qué es? Compartirle la palabra. Porque el que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. Hace unos años atrás,
los pastores en esta comunidad empezaron a enseñarnos sobre la obra del Espíritu Santo y permanecimos durante un largo tiempo enseñándonos sobre el Espíritu Santo. Y por esa razón, si yo voy a leer la Biblia, lo que menos debo hacer es leerla sin la compañía del Espíritu Santo. Porque Él es ese guía, Él es mi maestro, Él es mi consolador. Él es el que escudriña los corazones. Leerla de otra forma es leerla sin la brújula. Leerla como un libro de historia. Un libro como si me estuviera viendo una película y no más. Nosotros debemos utilizar cada una de las herramientas que tenemos para hacer las cosas correctamente. Porque la verdadera revelación está en la palabra. Por eso le decía que estos disfraces, al igual que el mismo día de Halloween, tiene su origen allí con los celtas, con la brujería, allí con estos chamanes. Esto era lo que los chamanes o brujos hacían cuando se metían en pieles de animales para intentar reencarnar en ese animal y luego manifestarse a través de los distintos animales. La vida perdida en almas errantes y así ser sacadas del purgatorio al descanso eterno. Estas fiestas que son practicadas a nivel nacional como una gran fiesta, con días libres, como lo hace Irlanda, pero que Colombia cada vez lo hace más grande. Si nosotros prendemos la televisión y nos vamos a los canales internacionales, se está desarrollando una gran fiesta en México. Y esta fiesta se está haciendo ¿a quién? A la muerte. Es un acontecimiento tan enorme que atrae a muchos turistas. Pero también les quiero decir, el país más bañado en sangre es ¿quién? México. La muerte se ha enseñoreado con los mexicanos. La muerte ha tomado muy en serio lo que ellos están haciendo. Pero su cultura no puede ser socavada. Y a veces se pone por en alto la cultura, mientras que las vidas están siendo perdidas y muchos asesinados. Así es que, queridos hermanos, les quiero pedir el favor que ahora mismo me acompañen, por favor, al libro de Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9:27. Amén. Dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, les comparto esto. Toda persona que ha aceptado al Señor en su corazón, ¿ha nacido cuántas veces? ¿Cuántas? 2. Y si Jesús no ha venido antes, ¿cuántas esperamos morir? 1, sin miedo. Nacemos 2 veces, pero morimos ¿cuántas? 1. Pero si mi vecino no conoce del Señor y por culpa mía no le comparto, a Candelaria, y si cuando yo llegue
ellos están celebrando. Mi vecino se prepara para celebrar esto. Al que no debo mandar es a mi hijo. Mi hijo no lo debo enviar. Yo debo tratar de que mi hijo y todos mis pequeños participen de otra cosa que yo mismo he organizado desde mi casa. Porque la Biblia me enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que si alguno de nosotros tenemos como excusa, es que yo no sé de eso, eso es falso. Año tras año se le viene enseñando que no debemos participar. Al pueblo de Israel también se le pidió que cuando llegaran a la tierra prometida no se contagiaran por las prácticas de los pueblos vecinos. Sin embargo, se dejaron contagiar. A usted se le dice hoy, no nos dejemos contagiar. Participemos de nuestra gran celebración y hagamos partícipe a otros. Que por primera vez, o si lo ha hecho, sígalo haciendo. Invitemos a los vecinos, invitemos a los hijos de los vecinos a nuestras casas y compartámosle la palabra, porque lo que se está celebrando es el día de la Biblia. Contagiémoslos por la palabra de nuestro Señor Jesús. La mejor forma de conocer un billete falso es conociendo verdaderamente el auténtico, el original. Que ellos conozcan la palabra original y verán que empezarán a decirle no a aquello que se quiere meter, no como un niño disfrazado, sino como una doctrina disfrazada. Es cierto que llegó a los Estados Unidos. Es cierto que también aterrizó a mi país, pero basta ya. Es cierto que impactó en Francia, impactó en Inglaterra y se ha diseminado. Porque ¿sabe lo que hacen los demonios? Lo que hacen los demonios es, poseerlos o invadirlos. Voy a decirlo en otra forma. Nos poseen en forma de propiedad o en forma de invasión. Antes de que usted me responda, las invasiones se caracterizan porque no tienen título de propiedad. La persona vive allí, en ese terreno invadido, pero no reciben título de propiedad. Lo cual quiere decir que ese terreno no es de ellos. Ahora, ninguno de nosotros le pertenecemos a estos demonios. Ninguno. Pero ellos le dicen que usted es su casa. Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo es expulsado, anda por lugares secos, buscando dónde descansar, dónde reposar. Pero dice que como usted llegó a la presencia del Señor, recibió a Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo empiezan a morar en usted. Pero usted se descuida, yo me descuido. Y empezamos a participar de todas estas prácticas. Y nuestro Padre Celestial no tiene nada que ver con las tinieblas. No tiene nada que ver con ¿qué? Con el pecado. Y ahora sí, cuando este espíritu inmundo ve esa casa como sola, barrida y arreglada, ¿creen ustedes que Él quiere que siga viviendo en la presencia del Señor mientras usted se descuida? Dice la Biblia que va y busca ¿cuánto? 7 peores. Si él estaba haciendo de su vida un desastre, ahora busca ¿qué? 7 peores que él para cohabitar. Pero ¿sabe lo que me enseña la palabra? Que usted es templo del Espíritu Santo. Y si soy templo del Espíritu Santo, debo vivir en santidad.
Para eso hemos sido llamados. Pero una santidad que salpica. Porque más que predicar, más que hablar, la Biblia nos enseña que debemos, voy a decirlo en otras palabras. La Biblia me dice que la única forma de ser salvo, ¿cuál es? Llamar a Jesús, que es mi ¿qué? Mi Señor. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Que debo confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Pero el mismo Jesús también me dice que no todo el que le dice Señor, Señor, será salvo. Entonces pareciera que hubiera una discrepancia, ¿cierto? Es que la idea no es que tú digas Señor, Señor, pero que no practiques. Que no te haga uno de sus hijos habitante del reino. Y como habitante del reino, debe mostrar que tú haces parte de ese reino. Y si yo hago parte del reino de mi Padre Celestial, yo debo evidenciarlo con mi actuar. Debo evidenciarlo con mi actuar. Mire, no sé si es que me gusta contar un poco de mis anécdotas, pero una vez llegué a la iglesia tarde, pero no porque a veces mis sobrinos me hacen llegar tarde. Y yo le digo, chicos, por favor, no puedo estar llegando tarde a la iglesia. Y ellos me dicen, tío, pero bueno. Y empezamos ahí a pelear. Y la que más me hace llegar tarde no pudo llegar hoy, se me enfermó, que es la sobrinita que siempre traigo. Pero les digo eso, un día llegué tarde a la iglesia, había serenado, bajé por aquí, corriendo, todavía no estaba Trascaribe. Y cuando llegué corriendo, yo dije, ahora me meto por la orillita. Y me siento con cuidadito y todo, ¿cómo? Bien. Ay, Dios santo. Pero hay alguien que con su comportamiento dañó la cosa. Ese día el ujier era el pastor Luis. Estaba en la puerta y después cuando se montó en el púlpito dijo, lo que pasa es que yo quería verle las caras a ustedes, los que llegan tarde, para ver cómo se ven cuando le roban el tiempo de la adoración y la alabanza al Señor. Fue una de las mejores enseñanzas. Y después la pastora me dice que ese Señor con el tiempo, y nosotros debemos ganar con nuestro actuar. Es mi actuar el que habla, que Cristo habite en mi vida, que el Espíritu Santo está en mí. Y por eso vemos pastores llorar. Porque dice, ustedes son los santos de Dios. Y la mejor forma de celebrar ese día no es cargando mi Biblia, es hablando de Jesús. También me dice la palabra que donde quiera que estén, 2 o 3 congregados en su nombre, allí está ahí. Y si pidiéramos algo, ¿qué pasaría? Él lo haría. Es que los 2 que estamos allí postrados en oración, estamos en oración en común acuerdo pidiéndole al Padre Celestial. Espíritu Santo, toca la vida de mi vecino. Ese que no me cae bien. Aún de mi hermano, de mi hermana, de mi primo que yo tengo dificultad con él. Lo que toque vidas y que las traiga a los pies de Cristo. La única labor que el Señor no va a hacer por nosotros, ahí me dice que Él todo lo puede, pero hay una cosa que Él no va a hacer. Él no va a salir a tomar el trabajo por usted. Él no va a salir a predicarle a otro. Esa es labor suya y mía. Conviértase en el mejor virus que contagia a los demás.
que en verdad sean una virosis para nuestra comunidad. Miremos también la canasta, por favor. Nuestra canasta. Y también nos avergüenza. ¿Cuánto tiempo lleva acá? 2 años. ¿Y qué nos dijo ahorita? ¿No la ha visto cómo? Llena. Ay, Dios santo. Estadísticamente, somos más de 300. Iglesia madre, estadísticamente. Pero hay 2 cositas que le pido que no debemos hacer. Dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y 2, pensar en lo que debemos traer a la iglesia. Porque aún a través de la canasta salimos a evangelizar. Cuando usted lleva algo a alguien cuya nevera está vacía, cuando no hay nada que montar en la olla. Y nuestros pastores nos han contado una cantidad de anécdotas que han vivido. Donde a veces usted prende la estufa con la olla y lo que empieza a hervir es agua, sin saber qué pueda llegar. Vamos a empezar a evangelizar. Vamos a empezar a dar también a través de allí. Listo, es cierto que no siempre tenemos para traer todos los domingos para la canasta. Pero lo que sí sé es que nosotros compramos. Y de lo que compramos vamos a traer. Y si lo hacemos, yo le voy a preguntar, imagínese una bolsa de arroz de 500 gramos. Y que lo hagamos una vez. ¿Cuántos kilogramos saldrían? Ya usted miró hacia atrás, así que no tiene que volver a mirar. 150 kilogramos. Y usted sabe que usted llegue siquiera a 3 casas con 150 kilogramos. Yo le vine a hablar del día de la Biblia. Le vine a hablar de Halloween. Pero le vine a hablar de Cristo Jesús. En todo el tiempo que pude aprender algo en esta congregación, es que cada mensaje que nosotros compartamos desde acá, termine en nuestro Cristo Jesús, que es el centro y la razón de ser de todo lo que hacemos. Lo que le menciono del Día de la Bruja es una historieta que en verdad está afectando, pero no lo importante es Cristo. Y aún el que más celebra está esperando que alguien le hable de Jesús. La mayoría de las veces ni entienden. Y tú le preguntas, oye, ¿has leído la Biblia siquiera una vez? Y a mí me preguntaron, ¿qué has hecho con todo lo que has recibido? ¿Qué has hecho? Pero a veces pregunto, oye, ven acá, ¿cuál fue la última vez que leíste la Biblia? A veces ni se acuerda. ¿Qué tal si la leemos? Muchas veces, algunos cuando te ven con la Biblia hasta se esconden. Pero hoy día tú tienes hasta el celular, ¿sí o no? Seamos muy estratégicos. Acá la llevamos. Allí la llevamos. Y si a ellos les da pena, que a ti no te dé pena. Querido hermano y hermana, el mundo espiritual no es un juego. Es toda una realidad. Es más, usted no es ni siquiera lo que yo estoy viendo. Usted es ese espíritu. Sí que tenemos un cuerpo. Querido hermano, le invito a que se coloque sobre sus pies por un momento. Y así de pie, busquen su Biblia Apocalipsis 3:5.
así de pie, por favor. Pastor, usted también lo busca, por favor. Apocalipsis 3, verso 5. Todo, por favor. Dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor. Si hay un vencedor es porque hubo batalla que librar. Así que le invito a que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos desde allí donde está. Todos estén de pie. Y digámosle: soberano Dios y Rey por siempre, creador del cielo, de la tierra y de todo cuerpo celeste que existe. Señor, tú de la nada formaste todo, pero algunos se rebelaron contra ti. Señor, y fue tal el desagrado que tú tuviste que expulsarlo de los mismísimos cielos. Y bendito Dios de Israel, tú te formaste una criatura aún mejor. Y dice la palabra que formaste al hombre a tu imagen, conforme a tu semejanza. Pero Satanás no está nada contento y quiere destruir a tu creación. Señor, nosotros nos unimos a ti para tomar de tu fuerza y hacernos verdaderamente victoriosos, porque con nuestra fuerza no podemos. Es más, creemos que no es suficiente y solamente tomando de tu fuerza podemos ser fortalecidos en ti. Padre soberano, toma la vida de cada uno de mis hermanos, ministrala en este momento. Toma su mente y su corazón, sigue transformándola, Señor, y llévanos, Señor, a la estatura de nuestro hermano mayor Jesucristo. Permítenos, Señor, para que cuando Él nos llame, para cuando tú nos llames, nosotros poder decir: hennos aquí, Padre. He vencido, he triunfado, Señor, he peleado la buena batalla. Y Señor, aquí estoy. Libré, pero pude vencerla. Espíritu Santo, siempre estuviste allí para ayudarme, para fortalecerme. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias a ti, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos adorando al Señor, por favor. Alabanza. Adoremos.